El tambor crepitó y los turistas se quedaron paralizados. El guardia real levantó su carabina hasta el hombro mientras una muchacha ciega con un abrigo amarillo raído atravesaba la brillante cadena que lo separaba de la multitud. Parecía que nadie más que él oía el suave crujido de la grava bajo sus sandalias. La fila de uniformes escarlata se erguía como una pared viviente, con las cabezas apuntando hacia el cielo y los rostros desprovistos de emoción. Pero la muchacha, cuyos ojos opacos estaban cubiertos por finos párpados, levantó la barbilla y volvió su mirada fija directamente al pecho del guardia, como si viera a través de la tela, el metal y la tradición. «No hagas ningún ruido», susurró la voz interior de Daniel Carter, capitán de la compañía ceremonial. Durante 322 años, las regulaciones les prohibieron responder al público. Y entonces se dio cuenta, la piel de las muñecas del niño era una serie de anillos morados. Sus labios estaban marcados por el miedo y la mano escondida en la manga se levantaba lentamente. La multitud hizo clic con sus cámaras, se rió y observó el cambio de guardia. Nadie vio cómo la niña se mordió el labio inferior por un momento hasta sangrar, como si estuviera reuniendo lo último de su voluntad. Levantó la mano aún más, sintiendo el calor del sol de julio, y lentamente dobló su pulgar en la palma, cubriéndolo con 4 dedos delgados. Fue como si una cuerda tensa se hubiera roto en el estómago de Daniel. Conocía el gesto, la señal oficial de socorro silenciosa que le habían enseñado a reconocer en los cursos de gestión de crisis donde trabajaba como instructor. 5 segundos. 4. La niña continuó sosteniendo su puño frente a su pecho. 3. La carta cubría su mirada, pero la sangre bajo su uniforme estaba hirviendo. 2. El comandante de la patrulla se encontraba a 10 pasos de distancia. Si da un paso ahora, su carrera habrá terminado. 1. El olor medio olvidado de pólvora y arena de Afganistán golpeó mi memoria. El capitán Carter comprendió que si se demoraba, el niño desaparecería para siempre. Inhaló el aire, lleno de humo de sándalo y perfume de turistas, pero ya no podía permanecer de piedra. Sus dedos, dentro de sus guantes blancos, temblaban, invisibles para el espectador. Si Dios me dio ojos, hoy deben ver. Destelló el pensamiento y a la sombra de la bayoneta de cobre, por primera vez en su servicio, el capitán sintió el sudor correr por su columna. «Mantenga la línea, capitán», susurró el anunciador interno de la memoria cuando Carter fue entrenado por la Real Academia, pero ahora vio más de lo que las regulaciones podían contemplar. La niña, cuyo nombre más tarde descubre que es Grace, estaba descalza. Había polvo de granito gris pálido bajo las plantas de su piel, y sus dedos de los pies se apretaron hasta que trozos de piedra se clavaron en las capas de la epidermis. ¿Por qué descalzo? Cuando hay 20.000 personas a tu alrededor, caminando con zapatillas y chancletas, tragando helado. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Vio un segundo detalle. Los estrechos puños del suéter sobresalían por debajo del amplio abrigo, como si los adultos intentaran ocultar las marcas de la ligadura. Y la tercera, la niña era ciega. Sus ojos no se desviaron como lo hacen aquellos que simplemente tienen mala visión. Estaban cubiertos por una cortina mate, sin reflejos, sin enfoque aleatorio. Al mismo tiempo, era una estatua de dirección. Su nariz, sus hombros y su pecho estaban dirigidos estrictamente hacia su centro, como una antena parabólica de desesperación sintonizada en una sola frecuencia. El capitán recordó una conferencia sobre el lenguaje corporal de los secuestrados. Un niño secuestrado rara vez pide ayuda en voz alta, dijo el instructor Joshua Reed, exagente del FBI, porque teme que el agresor use la fuerza inmediatamente. Esté atento a la negativa a participar en el mundo que lo rodea, la ropa inapropiada para la temporada y los micromovimientos dirigidos. Él vio todo esto ahora. El comandante de la escolta, Sir Cornelius Wright, delgado como un asta de bandera vieja, estaba a 3 pasos a un lado. Su bigote gris no se movió, lo que significa que no notó nada. Los turistas fotografiaron a la niña con entusiasmo, pensando que era una linda foto de una niña y un guardia.
En algún lugar detrás de la niña había un hombre alto con un costoso traje de lino del color de la arena mojada. Su rostro era perfectamente terso, pero las venas de sus pómulos se marcaban nerviosamente. Miró su reloj, miró a su alrededor, reprimió su impaciencia. Carter sabía que la caza comenzaba cuando la presa daba un paso. Recordó cómo un adolescente en Afganistán plantó explosivos plásticos en un juguete. Luego, Carter perdió el ojo y 2 soldados murieron. Se comprometió a no volver a ignorar nunca más las pequeñas señales. Ahora la señal más clara llegó hasta sus botas. No podía girar la cabeza ni parpadear más a menudo de lo que permitía la disciplina ceremonial. Lo único que quedaba era escuchar mi propio corazón. Latía como el ritmo del tambor de una danza africana y ahogaba la solemne melodía de marcha que sonaba desde lejos. «No abandones tu puesto», susurró Sir Wright en voz baja sin siquiera mover los labios. Su voz era apenas audible, como el susurro de las plumas. «Los invitados están mirando». Carter no respondió. La carta permitía ignorar los comentarios de los espectadores, pero no prohibía escuchar el dolor del niño. Una grieta invisible se formó entre la culata pulida y su hombro. Crecía a cada segundo, como el hielo que se expande en una grieta de la roca. Volvió a mirar a la muchacha y notó la rápida pulsación de la arteria carótida bajo el suéter. Ella tenía prisa por vivir. La orden de cambiar de pierna salió del altavoz de la puerta. El movimiento a lo largo de la línea fue como una ola. Si el capitán no da la señal de formación dentro de 6 segundos, la cadena se romperá. Se llevó el fusil al pecho, pero le temblaba la mano, como si la carabina se hubiera vuelto más pesada. Ahora, cada segundo le cuesta su carrera o su vida. La muchacha volvió a levantar la barbilla. Sus fosas nasales se dilataron al percibir el leve aroma a cigarro que provenía del hombre del traje. Carter también olió el humo amargo que estaba prohibido en los terrenos del palacio. No se podía ignorar en las calles de la capital. Un cigarro es a menudo una señal de estatus, pero aquí olía a amenaza. «Si te equivocas, todo lo que has construido se derrumbará», susurró la voz del miedo. «Si no haces nada, se derrumbará», dijo la voz de la conciencia. Se mordió el interior de la mejilla y notó el sabor del hierro. De repente, entre la multitud se escuchó un revuelo. Un niño turista dejó caer su helado. Un perro ladró y todos giraron la cabeza. Se ha formado una pequeña brecha en la atención del público. La muchacha aprovechó el momento. Bajó la mano como si nada hubiera pasado y dio medio paso atrás, acercándose al hombre. Carter vio por primera vez el medio anillo de acero en su tobillo, oculto en la sombra de su abrigo. La cerradura electrónica parpadeó una luz roja. Era una pulsera de monitoreo de movimiento, un dispositivo que los cárteles usan para etiquetar a personas secuestradas para poder rastrearlas vía satélite. No se puede comprar en una tienda normal. Algo en el pecho del capitán se rompió. Ahora ya no hay duda, la niña está en peligro mortal. Pero ¿qué hacer? Está solo, rodeado de turistas y decenas de cámaras. Cualquier movimiento brusco podría provocar un aplastamiento. Me viene a la mente la regla número 4. Nunca grites hasta que hayas localizado la amenaza. Decidió esperar una señal más para confirmarlo finalmente. Un segundo. Otro. El hombre se inclinó hacia la muchacha y le susurró: «Grace, sígueme. No llames la atención». Pero Carter supo, al leer los labios, que el nombre estaba mal escrito. Dijo Greta. La niña se estremeció nerviosa. El verdadero secuestrador a menudo se confunde en la leyenda. El error le costó la paz. Daniel sintió que su rodilla derecha se doblaba por reflejo, preparándose para lanzarse. El mundo pareció quedarse en silencio para 2 personas, un hombre con un cigarro y una niña a la que sostenía con una correa invisible. El sol quemaba sobre las espaldas de los turistas, pero Carter podía sentir el frío de los futuros titulares de los periódicos. El capitán no hizo nada, niño desaparecido. Esto no sucederá. Grace giró su rostro hacia el guardia una vez más, como para comprobar si estaba allí. Un ligero movimiento del mentón hacia la izquierda. 1 hacia la derecha, 2. Era un código que los secuestrados usan cuando no pueden hablar.
Carter respondió con un cambio sutil en su agarre de la carabina, apretando la correa con su mano para demostrar que entendía. Entonces llegó el momento de la verdad. La niña levantó la mano y formó ese mismo puño con el pulgar apretado, pero esta vez dio un paso adelante, directamente hacia la bayoneta de cobre, como si estuviera a punto de tocar el acero con la frente. Los turistas se quedaron boquiabiertos. Sir Wright siseó: «Capitán, saque al civil del pasillo». Pero Carter ya había oído algo más. La niña susurró casi en silencio. Sus labios exhalaron palabras que él pudo leer. «Dile a mi mamá», y soltó. Tres palabras. La niña dijo exactamente 3 palabras en inglés, mientras el secuestrador le ordenaba que diera algún tipo de código falso. Pero en lugar de la clave inventada, dijo la verdadera: «Soy Grace». El nombre se ha convertido en una contraseña, una confirmación de identidad. Daniel recordó el sello de secreto en un informe de Interpol de hace 2 meses. La hija ciega de la activista estadounidense de derechos humanos Amelia Johnson había desaparecido en Londres. Tiene una rara distrofia ocular que provoca que sus pupilas se tornen de color gris lechoso. Una señal, un pequeño lunar en la mejilla izquierda, logró ver esa marca de nacimiento cuando el sol se deslizó sobre su piel. ¿Coincidencia? Demasiado preciso para ser una coincidencia. El capitán hizo algo prohibido. Inclinó la cabeza ligeramente. Para quien ha sido entrenado, el más pequeño gesto es todo un llanto. La muchacha temblaba como las hojas de un álamo cuando casi no hay viento. Rápidamente y silenciosamente mostró la segunda señal. Extendió su mano hacia abajo con la palma hacia afuera y formó una V con sus dedos índice y medio, luego los cubrió con su pulgar, creando una forma similar a un candado. Esto significaba: estoy limitado, pero aún soy libre de actuar. A Carter se le cortó la respiración. Recuerdo de Irak. Un niño envuelto en una alfombra hizo exactamente la misma señal a través de la ventanilla de un camión. Entonces las fuerzas especiales estadounidenses llegaron a tiempo. Sir Wright vio que la cabeza del capitán se inclinaba. «Carter, vuelve a tu posición, ahora mismo». La voz de la compañía en la plaza resonó como un trueno, y la multitud se giró de inmediato. El hombre del cigarro se dio cuenta de que algo andaba mal. Dio un paso adelante y agarró a Grace por el hombro. La niña levantó la mano como si quisiera defenderse y abrió el puño. Una sola uña del dedo índice estaba pintada de un rojo brillante, mientras que el resto permanecía pálido. Esta fue la tercera y última señal. Peligro inmediato. Una oleada de adrenalina recorrió al capitán como una corriente eléctrica. Escuchó su propia voz en su interior. Ahora o nunca. Y aún así no dio ningún paso. En lugar de eso, respiró hondo, abriendo el pecho, de modo que la correa de la carabina se deslizó de repente. La culata de la carabina impactó contra la piedra, produciendo un fuerte eco. La multitud se quedó sin aliento. Fue un retraso, medio paso hacia la ruptura del protocolo, pero todavía no una violación directa. Esperó medio segundo, preparando su excusa. El hombre ladró: «Capitán, quite su arma del niño. Ella tiene miedo». Carter hizo algo que no esperaba. Habló: «Señor, muéstreme los documentos que confirmen su parentesco». Era el tono de un oficial en una mesa dispareja, cuando cada palabra era una bala en la recámara. La multitud se quedó en silencio. El guardia hablaba. Ya era un escándalo. Wright se puso pálido al darse cuenta de que la ceremonia estaba arruinada. Los segundos se arrastraban. Las cámaras de los turistas cayeron. Todo el mundo lo vio en directo. La niña movió un grano de arena con el pie, como si dibujara un punto en una ecuación desconocida. El hombre sacó un maletín de cuero, rebuscó en su interior y entregó un pasaporte de una misión diplomática. Carter vio que la foto estaba borrosa, señal de que era falsa. Y otra cosa, el nombre en su pasaporte es Henry Collins, pero el gemelo de oro de su puño está grabado con otras iniciales, R.H. El documento está caducado, dijo el capitán sin apartar la vista de la muchacha. Oficial de seguridad,
El rugido estaba dirigido al sargento Ferguson, que estaba de pie en la puerta. El hombre dio un paso atrás y acercó a Grace. El fino aro de acero del anillo localizador brillaba aún más. Carter notó un pequeño código QR en la esfera de la cerradura, una pegatina de una empresa que fabrica pulseras contra el tráfico ilegal de personas. Ya está, ya no hay dudas. Dentro de mi mente, el contador hizo clic. Romper el protocolo. Pero el capitán aún se contuvo. Quería asegurarse de que la multitud se retirara para que cientos de transeúntes no fueran tomados como rehenes. Levantó lentamente su mano libre y dio la señal del cuartel para que se dispersaran al policía militar que estaba en la esquina. Algunos ya caminaban entre la multitud, algunos se quitaban las radios, algunos se dieron cuenta de que el espectáculo se había convertido en una emergencia. Daniel repasó mentalmente el reglamento militar, como si buscara una escapatoria. Un guardia está obligado a permanecer inmóvil a menos que se requiera una intervención directa para proteger la vida del monarca. Pero ¿quién dirá que la vida de un monarca es más valiosa que la vida de un niño ciego? Inhala y huele el aceite de la bayoneta. Exhala. Comprende que el aceite huele a una elección. ¿Preservar el honor del uniforme o el honor humano? Sir Wright se acercó un paso más y su bota se enganchó en el borde del sudario que enmarcaba la corte real a modo de marcha ceremonial. Él siseó. Te elimino de tu puesto si no detienes esta comedia. Quíteselo, señor, respondió Carter. Pero te advierto, la niña está en peligro inmediato. Las palabras peligro inmediato en el protocolo del bloque 17 significan el derecho del soldado a usar la fuerza hasta que se haga una aclaración. Wright se dio cuenta de que el capitán estaba actuando según las reglas. Mientras tanto, el hombre, Collins o quien quiera que fuese, cogió su teléfono móvil y marcó un número corto. La muchacha se animó. Carter logró leer sus labios. Barco. Se dio cuenta, había una salida al otro lado del río. En 15 minutos el terraplén puede convertirse en un escenario de intercambio de mercancías vivas. Había una azafata del autobús turístico cerca. Ella se acercó, asustada. Carter dijo en voz baja, «Lleven a la gente que está detrás de la valla, ahora». Ella no hizo preguntas, una chispa de determinación se reflejó en sus ojos. Los turistas, a regañadientes, pero obedientemente, dieron unos pasos atrás. El pasillo disolvió a los testigos adicionales de la nada, dejando a los guardias, al hombre y a Grace en la plataforma. «Tengo inmunidad, capitán», dijo Collins con frialdad, guardando su pasaporte. «Se corre el riesgo de un escándalo internacional». «Ya lo has creado, señor». Carter colocó la carabina en posición vertical, apoyando su mano derecha sobre el cañón. Retirar la pulsera al niño. En ese momento, la niña pareció perder el equilibrio. Ella se tambaleó y Collins le tiró del codo. Carter dio un paso adelante. Este fue el primer paso que rompió la línea de 3 siglos de imperturbabilidad. La bota resonó sobre la piedra y el sonido cortó el aire. Sir Wright exhaló. «Daniel, un paso más y estás arrestado». «La orden es aceptada», respondió el capitán y dio un segundo paso. Los acontecimientos se aceleraron. Alguien entre la multitud gritó, «¿Qué está pasando?». Otro sacó su teléfono. Pero Carter ya estaba cerca. Vio cómo aparecían los vasos en el cuello de la niña. Ella comenzó a toser. Asfixia por un desmayo nervioso. Collins le llamó la atención. «Retrocede, soldado. La niña está enferma. Yo soy su tutor». «Una declaración falsa», espetó Carter. «Te lo advierto, usaré la fuerza en caso de resistencia». Collins entrecerró los ojos. Su mano se deslizó bajo su chaqueta, un gesto que el soldado vio en una fracción de segundo. Daniel se abalanzó y colocó la carabina entre la niña y el hombre. Sintió un dolor en el pecho cuando el cinturón se apretó, pero se aferró al arma mientras agarraba simultáneamente la muñeca del secuestrador. «Manos a la obra», ordenó. Collins sonrió de repente. «Sin orden judicial no se puede probar nada». «Ya lo demostré», siseó Carter, «porque llamaste a la chica por el nombre equivocado». Esta pequeña cosa confundió al hombre. Se sacudió, intentando liberarse, pero el capitán lo sujetó con fuerza. Grace se apretó contra la manga de su uniforme, como buscando calor. Incluso a través de la gruesa tela, Carter podía sentirla temblar.
Sir Wright retrocedió y gritó: «¡Llamen a la policía y a los paramédicos!». Un oficial de seguridad llegó y le quitó por la fuerza el teléfono a Collins mientras gritaba sobre inmunidad diplomática. Los rostros de los agentes del orden reflejaban confusión. Las normas se estaban desmoronando ante sus pies. Detrás de Carter aparecieron 2 investigadores militares. Carter les entregó el rifle lentamente para no provocar un disparo y soltó la muñeca de Collins. «La niña estará conmigo», dijo, «hasta que lleguen los servicios de protección infantil». Collins hizo su movimiento final. «Llamaré al ministro. Despido por arbitrariedad». Pero su voz fue ahogada por la sirena que ya se acercaba desde la dirección de la puerta. La sirena era una flecha roja y azul que rompía el calor del verano. La gente se hizo a un lado instintivamente, como si estuvieran escuchando la orden del propio palacio. Carter notó que Grace, en silencio, casi imperceptiblemente, frotaba sus dedos por el interior de su manga. Bajó la mano e hizo otro gesto, comprensible solo para aquellos que estaban dispuestos a leerlo. Golpeó el pie 3 veces. «Gracias». Por primera vez en todo el día, el capitán se permitió una pequeña sonrisa. Estaba guardando su gratitud hacia ella hasta que fuera seguro. Un minuto después, un equipo médico con chalecos de color naranja brillante entró al lugar, acompañado por la policía. Su aparición le dio a Carter una breve sensación de alivio. La niña sería examinada, pero el peligro aún no había terminado. Collins estaba libre. Su pasaporte aún podía cerrar puertas. Una paramédica llamada Emily Rogers se arrodilló frente a Grace y dijo suavemente: «Soy paramédico, querido. ¿Puedes oírme?». La niña meneó la cabeza negativamente, no porque no pudiera oír, sino porque no confiaba. Carter se inclinó y colocó su mano sobre su hombro. «Grace, estos son amigos. Ellos te ayudarán». Su voz era baja, como un violonchelo, y la niña se relajó. Permitió que los médicos le pusieran un estetoscopio y examinaran sus muñecas y tobillos. Emily se levantó la manga y vio cortes recientes. Las bandas elásticas de la pulsera se habían clavado en su piel. «Alguien me ha apretado el brazalete últimamente», le susurró al capitán. «Esta es una detención forzada». Mientras tanto, el policía sacó una tableta para interrogarlo. Collins, aprovechando la confusión, se retiró a la puerta. Carter lo sorprendió emitiendo un breve silbido. Una señal. Del callejón salieron 2 personas, como turistas, pero su forma de moverse los delató. Eran profesionales. Uno llevaba una bolsa de deporte, el otro tenía la mano en el bolsillo como si tuviera un arma dentro. El capitán dio un paso adelante, bloqueando el paso, y levantó la mano, haciéndole una señal al policía. Reaccionó, pero demasiado tarde. Uno de los desconocidos arrojó la bolsa a los pies de la multitud. Carter no podía ver el interior, pero escuchó el distintivo, clic metálico, y supo que se había lanzado una bomba de humo. «¡Todos de vuelta!», ladró. La bolsa siseó y emitió humo negro y gris. La gente gritaba, desorientada por el penetrante olor a salitre. Pero Carter evaluó el patrón del viento. El humo cubría el flanco oriental de la plaza, mientras que el flanco occidental permanecía visible. Agarró a Grace en sus brazos, eligió el corredor oeste y corrió, gritándole al paramédico: «¡Sígueme!». Emily se puso de pie y ayudó al policía a alejar a Collins. Él estaba tratando de liberarse mientras los extraños iban a cubrir su retirada. El humo lo ocultaba todo hasta la cintura, pero en lo más alto del verano, los rayos del sol se abrían paso entre el algodón gris. El conocimiento de la zona le daba al capitán una ventaja. La puerta lateral de la caseta de guardia estaba a solo 30 pasos. Llegamos a la puerta sin ninguna colisión. En el interior hay un estrecho cuarto de baño, un armario con armas y una radio. Carter sentó a la niña en el banco, hizo clic en el candado y finalmente se quitó el casco por primera vez. El sudor le caía a los ojos, pero su mirada era firme. «Grace, estás a salvo, pero necesitamos el nombre de la persona que te secuestró». La muchacha escuchó el timbre de su voz y luego dijo en voz baja: «Robert Harris, él dice que yo soy su garantía». Carter asintió. El nombre coincidía con las iniciales RH en el gemelo de Collins.
Ahora la imagen estaba emergiendo. Harris estaba usando un pasaporte diplomático señuelo para contrabandear bienes a través de canales oficiales. El grito de Wright se escuchó por la radio. «Capitán, ¿dónde está el niño?» Comprobando las cámaras, ni un solo fotograma. «Regresar». Carter encendió el transmisor. «Señor, la cámara número 7 del palacio está fuera de servicio desde hace 2 minutos. Tenemos sabotaje. Envíen reservas de seguridad interna». «No es asunto tuyo», susurró Wright. «Ya estás más allá de la línea roja. Si paso la línea, significa que el niño está vivo», dijo el capitán y cambió al canal de la policía militar. Código 562. Amenaza de secuestro. Cobertura diplomática. Objetivo. Grace Johnson, 10 años, totalmente ciega. Exijo un corredor de helicópteros al Hospital Santo Tomás, repito. La solicitud salió al aire. Al mismo tiempo, tomó unas tijeras del botiquín de primeros auxilios y cortó la atadura de plástico del brazo de la niña. Bajo el abrigo se descubrió otra marca, un tatuaje en forma de ojo de serpiente. Esta es la señal del cártel Serpentis, conocido por el tráfico de órganos. El mundo se oscureció para Carter por un momento. La mafia de los órganos es el nivel en el que los testigos desaparecen. No se limitó a romper el protocolo, desafió al imperio clandestino. Desde afuera, la puerta se sacudió por el impacto. Alguien había caído sobre ella con todo su peso. Carter puso el seguro de la carabina, dejándola junto al banco, y sacó una bayoneta corta. La comprensión se reflejó en el rostro de la muchacha. De repente se sentó derecha y abrió la palma de la mano, como si bendijera al soldado. «No me iré», le dijo, «hasta que estés seguro de que verás a mamá». Ella sonrió por primera vez y esa sonrisa era más brillante que el propio mármol real. Un pequeño milagro en la oscuridad más desesperada. La puerta de la sala de guardia crujió y luego se agrietó cuando se rompió un tornillo en las bisagras. Uno de los 2 turistas apareció en la puerta. Sus ojos estaban ocultos por unas gafas de camaleón, pero bajo su chaqueta se veía claramente el contorno de una pistola. El segundo sostenía una escopeta compacta de fibra de carbono. Carter levantó su mano izquierda. «Detener. Hay un niño aquí». La respuesta fue una ráfaga de perdigones que perforaron el armario del uniforme. Astillas de madera volaron y la pared empezó a llorar con polvo blanco. Carter arrojó su bayoneta y la hoja se hundió en el hombro del primer atacante, lo que le hizo gritar de sorpresa. La pistola voló de sus manos y cayó contra los estantes. El segundo intentó interceptar a Grace, pero la niña se apretó contra la pared, cruzando los brazos en cruz frente al pecho, un instinto de autodefensa. El capitán corrió hacia adelante, cerró de golpe la pesada puerta de la salida interna y presionó el botón de alarma oculto debajo del teléfono. En algún lugar del tejado del palacio empezó a sonar una sirena distinta a la de los turistas. Era una señal de invasión de una amenaza interna. En los pasillos, el sistema de espadas dormidas despertó. Escudos balísticos descendieron, bloqueando las galerías. El atacante, que portaba la escopeta, maldijo al darse cuenta de que los pasillos estaban cortados. Luego lanzó una granada de humo directamente a la habitación. Carter cubrió a la niña con su cuerpo, inhaló el gas acre y tosió. Entre lágrimas vio que el primer mercenario seguía con vida y trataba de quitarse la bayoneta. «Emily, toma a Grace, la fan de la derecha», sí, gritó el capitán tosiendo. El paramédico encendió el extractor de aire y parte del humo comenzó a escapar. El atacante abrió la puerta, pero la cortina de humo ahora trabajaba en su contra. Carter vio su sombra antes de ver la habitación. Disparó su rifle, un solo cartucho de fogueo, un sonido atronador. El mercenario retrocedió, seguro de que le habían disparado un tiro real, y paralizado por el miedo, rodó hacia el pasillo. Mientras se reagrupaban, a través de la ventana de la caseta de vigilancia se oyó un estruendo. Bajaron una cuerda con un mosquetón. Las fuerzas especiales de la Policía Real, llamadas en respuesta a la alarma, aparecieron como un rayo. 3 hombres enmascarados volaron y rodearon a Grace. «El objeto está protegido», dijo el comandante, volviendo la mirada hacia Carter. «La sede central le agradece la iniciativa». Carter asintió. «Mercenarios bajo el pasillo. Uno está herido, el otro está armado». La policía se apresuró a acudir.
Un minuto después cesó el tiroteo y se dieron órdenes de tirarse al suelo. El capitán, después de recuperar el aliento, se sentó en el banco junto a Grace. «Daniel», la voz de Wright gritó desde el pasillo. «¿Cuántas reglas más romperás hoy?». El capitán se levantó y sostuvo la mirada del comandante. «El tiempo que sea necesario para garantizar que nadie se atreva a secuestrar niños». Wright agitó la mano en silencio. «El general está en la línea, quiere hablar». Carter salió al pasillo, dejando la puerta abierta para que Grace pudiera escuchar que no estaban entrando a la fuerza. En el vestíbulo se instaló un centro de comunicaciones móviles. En la pantalla aparece el ayudante general de la Corte Real, de pelo gris y mirada severa. «Capitán Carter, usted ha creado una situación sin precedentes. Explicaciones. La niña ha sido secuestrada por el cártel Serpentis General, falso diplomático, pulsera de control, mercenarios armados en los terrenos del palacio. Actué bajo la doctrina de protección de la vida». El general frunció el ceño. «¿Prueba?». El paramédico Rogers le quitó el brazalete. El cuerpo de Equivada confiscó las armas de los mercenarios. «Tenemos imágenes de cámaras ocultas y, lo más importante, el testimonio de Grace». El general miró detrás de Carter, comprobando que la niña estaba viva. Entonces su rostro se suavizó. «Sus acciones se clasifican temporalmente como legales. Quédate con el objeto. Llega la Interpol». En ese momento apareció cerca el inspector de bienestar infantil, el señor Charles Freeman. Se sentó y lentamente extendió su mano hacia la niña. «Grace, mi nombre es Charles. Encontraremos a tu madre». Ella extendió su mano, por primera vez sola. Los dedos encontraron sus palmas y la apretaron con fuerza. Carter sintió que un peso se le quitaba del pecho. Pero la lucha no ha terminado. Collins y sus socios están vivos, lo que significa que habrá abogados y mecenas influyentes. Se volvió hacia el inspector. «Debemos registrar cada herida, cada desgarro en el tejido. Nuestro enemigo es la burocracia, no solo las balas». Freeman asintió. «Ya llamé al forense». «Y capitán, gracias», Daniel respondió en voz baja. «Gracias, Grace. Ella es el primer soldado en esta guerra». La muchacha giró la cara hacia ellos, como si los hubiera oído, y apretó el puño con el pulgar hacia adentro, no como una señal de socorro esta vez, sino como un eco de fuerza. «Soy libre». El capitán se dio cuenta de que ese gesto se convertiría en su nuevo estandarte. 2 horas más tarde, bajo una fuerte escolta policial, Collins y 2 mercenarios fueron llevados a la sede central. Allí ya esperaban agentes de Interpol y de la Fiscalía. Collins permaneció en silencio durante el interrogatorio, pero sus dedos temblaron cuando el abogado lo tocó. El cártel no perdona los fracasos. Grace estaba en la sala de niños, donde Emily Rogers se alojaba cerca. Carter, aunque suspendido de sus funciones en espera de una investigación, permaneció en su puesto en la puerta. Esa noche coincidieron 2 acontecimientos. El abogado de Collins presentó una moción de liberación inmediata amparándose en la inmunidad diplomática, y en la entrada del hospital hubo que desarmar una furgoneta desconocida. En el maletero se encontraron un dispositivo de escucha y uniformes falsos de sanitarios. La amenaza era obvia. La audiencia judicial estaba prevista para la mañana. Carter pasó la noche estudiando documentos, informes patológicos sobre otros niños, notas de la activista de derechos humanos desaparecida, Amelia Johnson, la madre de Grace. Estaba elaborando una cronología para presentarla al juez. El aire en la sala de magistrados estaba tenso esta mañana. Collins estaba sentado detrás de la mampara de cristal, indiferente, pero los colmillos de la tensión delataban su mandíbula apretada. Quedó claro que si el juez lo dejaba ir, la niña desaparecería. Carter testificó primero, describió cada segundo, señales, gestos, documentos falsificados, un intento de toma armada. El fiscal presentó la pulsera y durante el examen se comprobó la presencia de un microchip con geolocalización y un limitador de frecuencia cardíaca. La víctima puede morir electrocutada si corre. El juez tardó 7 minutos en rechazar la inmunidad de Collins por fraudulenta, pero esperaba algo más. Durante la pausa, de repente, saltó y sacó un bolígrafo de metal afilado de su manga. El objetivo es la garganta de Carter.
2 pasos, un movimiento de la mano y de repente Grace apareció entre ellos. No vio, pero oyó el crujido de una silla, una ráfaga de aire, pasos. La niña cubrió al oficial con su cuerpo, como un pequeño muro. Collins se congeló por una fracción de segundo, sorprendido. Esto le bastó al capitán. Agarró la mano, la giró, la presionó y el mango cayó. Collins cayó de rodillas y luego boca abajo sobre el suelo de mármol. El silencio resonaba. El juez se puso de pie. Alguaciles, pónganlo en una celda sin derecho a salir. Carter cayó al nivel de Grace con las manos temblorosas. ¿Por qué saliste? Me protegiste, ahora es mi turno, dijo en voz baja. Un coro de guardias de seguridad se llevó a Collins, mientras los periodistas, con cuadernos de notas en papel, no en pantallas, susurraban sobre el coraje de la niña. Sin pantallas, juez prohíbe aparatos electrónicos por temor a filtraciones. 1 hora después llegaron noticias de Estados Unidos. Amelia Johnson, bajo protección del FBI, estaba testificando sobre la corrupción en la corporación Medistar, que financió al cártel. Ahora, el asunto estaba adquiriendo una dimensión internacional. A última hora de esa noche, el ayudante de campo del rey invitó a Carter y Grace al patio del palacio. Allí, bajo el viejo roble, Su Alteza Real los estaba esperando. Sin cámaras, sin prensa, el monarca dijo: «Daniel Carter, rompiste las reglas, pero salvaste una vida. La corona agradece. A partir de ahora, el protocolo ha cambiado. La regla de la gracia. Si un niño da una señal de socorro, un guardia está obligado a actuar». Luego se arrodilló frente a la niña. «Grace Johnson, te has convertido en un símbolo de valentía. ¿Cómo podemos honrar tu hazaña?». La niña sonrió y le tocó la mano. «Enséñale a todos los niños mi gesto, y que los guardias sonrían a veces para que sepamos que son personas». El monarca sonrió. «Haré más. Mañana el mundo entero verá el gesto en los carteles escolares». Carter los miró y no pudo contener las lágrimas por primera vez en muchos años. La noche parecía cálida y en algún lugar, a lo lejos, un coro de campanas de iglesia marcaba un nuevo amanecer. Al regresar al hospital militar, Carter llevaba en sus manos una delgada carpeta con un nuevo decreto. El papel olía a tinta y cambio. Se preguntó: ¿qué pasará cuando su carrera pase por la comisión? El juez podría justificar su acción, pero el consejo disciplinario es estricto, y sin embargo había paz dentro de él. Había elegido lo correcto. En el ascensor, la chica le tocó el codo. ¿No tienes miedo? Asustado, pero tengo más miedo de la inacción. Entonces yo tampoco tengo miedo, dijo. El ascensor se abrió y les esperaban Amelia Johnson, un vuelo de 4 días, el FBI y guardias de seguridad real. La madre y la hija se abrazaron como si el océano nunca hubiera estado allí. Carter se hizo a un lado, dándoles tiempo. Entre lágrimas, Amelia susurró: «Gracias, capitán. Me mentí a mí mismo pensando que la encontraría sola, pero la gente hace milagros». Él respondió: «Y chicas que saben cuándo levantar el puño». 3 semanas después, el Parlamento abrió una sesión extraordinaria. En la agenda está la ley sobre la protección de las señales de socorro de los menores. El primer ministro subió al podio, pero todas las miradas estaban puestas en la primera fila, donde estaban sentadas Amelia Johnson y Grace, así como el capitán Carter, con una chaqueta civil porque todavía estaba bajo investigación. «Señores», comenzó el primer ministro, «esta ley nació de la valentía de un niño y la determinación de un soldado. Hoy reafirmamos la obligación de todas las fuerzas del orden de capacitarse para reconocer la señal de socorro». Ese mismo día aparecieron carteles en escuelas y comisarías de todo el país. Una mano con el pulgar cerrado, bajo el título «Muestra al mundo que necesitas ayuda». Carter observó a niños en la calle imitando el gesto unos a otros, un juego que podría salvar vidas. Sintió que había hecho una contribución que perduraría. El juicio de Collins y Harris duró 6 meses. El tribunal los declaró culpables de trata de personas, secuestro y falsificación de documentos. El cártel Serpentis es atacado con decenas de arrestos en todo el mundo. Los periodistas estuvieron presentes en la sentencia, pero Grace no fue llevada. Ella escuchó la transmisión de radio en la biblioteca de la escuela para ciegos. Cuando el juez anunció la sentencia,
cadena perpetua sin libertad condicional, la niña juntó las manos en el mismo gesto, como si cerrara la puerta al pasado. Amelia se convirtió en asesora del Comité Parlamentario sobre Protección Infantil. Se aseguró de que en todas las ciudades se instalaran cámaras con la capacidad de reconocer automáticamente las señales de socorro. El sistema se denominó Proyecto Grace. Mientras tanto, Carter estaba siendo sometido a una audiencia del comité disciplinario. Los antiguos oficiales se quejaron del precedente, pero el público escribió cartas apoyándolo. Los miembros de la comisión quedaron especialmente conmovidos por los dibujos de los niños, un guardia sosteniendo la mano de una niña y sobre ellos la inscripción «Soldado del Bien». Como resultado, el Consejo anunció su decisión. La violación del protocolo se considera justificada. El capitán Carter fue restituido, condecorado con la Orden de la Corona por su valentía y nombrado comandante del programa de entrenamiento de señales de socorro. Dio su primera conferencia en la plaza principal del palacio. Los nuevos reclutas estaban de pie en filas, botas brillantes, el peso todavía desconocido de las bayonetas. Carter salió sin carabina, sosteniendo únicamente una punta de madera. Comenzó con las palabras: durante 322 años aprendimos a permanecer quietos. A partir de ahora, aprendemos a observar. Grace estaba entre la multitud con su uniforme escolar. Levantó la mano, mostró un puño con el pulgar cerrado y luego abrió la palma. El gesto ahora significaba: «Estoy a salvo». El capitán asintió y por primera vez en la memoria del palacio se permitió sonreír mientras estaba de servicio. Los reclutas también sonrieron. La multitud aplaudió, no histéricamente, sino respetuosamente, como el susurro reverente del tiempo. Luego llegó el día en que Carter regresó solo al puesto de cambio. Era una tarde clara. El sol se estaba poniendo, pintando el uniforme de un dorado cálido. Entre los turistas vio a un niño que dio una señal de socorro, pero era un juego. Los niños competían para ver quién sería el primero. Carter se inclinó y dijo: «Está bien, capitán, has pasado la prueba». El niño se echó a reír y corrió hacia su madre. La línea entre el juego y la ansiedad real se hizo delgada, pero esa fue la victoria. El gesto se volvió tan familiar que era imposible ignorarlo. Al final de su turno, Carter sintió una calma inusual. Recordó a Grace y a Amelia, recordó la sala del tribunal, el humo que se cernía sobre aquellos minutos. Todo parecía una vida pasada, pero un pequeño rasguño aún brillaba en la bayoneta, un recuerdo de aquel día. No lo pulió. El rasguño quedó para que cada vez que al mediodía se reflejaran los rayos del sol, uno recordara lo frágil que es el protocolo cuando la vida se pone en cuestión. Antes de partir hacia el cuartel, miró hacia atrás. Sobre la piedra donde Grace había levantado por primera vez el puño, ahora había un ramo de lirios blancos. Carter no sabía quién lo había puesto allí. Tal vez un turista, tal vez un guardia nuevo. Se acercó, cogió una flor y colocó una pequeña ficha de madera entre los pétalos. Una palabra estaba grabada a fuego en ella: libertad. Luego se alejó, dejando los lirios en el viento, cuyo aroma disolvió la gratitud del tiempo, que permitió al soldado convertirse en un hombre frente a la historia. Al día siguiente, en las escaleras del palacio, una multitud de escolares repitió el gesto cuando Carter pasó. Se llevó la mano a la gorra en señal de saludo y por primera vez sintió que el protocolo respira cuando está lleno de corazones.